Vamos al Anfiteatro del Yem, que está en la ciudad tunecina del mismo nombre. Este magnífico monumento es testigo de la grandeza del Imperio Romano en el norte de África y uno de los mayores anfiteatros que construyeron los romanos. Vamos a explorar su historia y su arquitectura. Como podemos apreciar en el camino a la ciudad del Yem, podemos disfrutar de lo que es el paisaje tunecino. Una ruta jalonada por olivares, campos de cultivo y pequeños pueblos, lo que nos puede dar una idea de cómo es la vida en el rural tunecino. Y es que, precisamente, los romanos se asentaron en este lugar por las riquezas que la tierra podía ofrecerles. Nada más llegar al Yem, lo primero que vamos a notar es la magnitud del anfiteatro, el edificio con diferencia más grande de la localidad y que se eleva majestuosamente sobre el paisaje circundante. Desde lejos ya se le puede apreciar, puesto que su forma ovalada se ve prácticamente desde cualquier punto de la ciudad. Es importante entender que esta estructura fue levantada en el apogeo de lo que se conocía como la ciudad de Tisidrus, es decir, la Yem para los romanos, una ciudad muy próspera que existió aquí desde antes del siglo III después de Cristo, que es más o menos la época en la que el propio anfiteatro fue fundado. Sidrus fue un importante centro de comercio, sobre todo en lo que respecta al aceite de oliva y lo que permitió financiar, en definitiva, la construcción de este colosal monumento. Se puede observar cómo el anfiteatro tiene unas imponentes paredes exteriores y los grandes bloques de piedra son de piedra caliza, cuidadosamente tallados y ensamblados sin ningún tipo de mortero, como se hacían los romanos en numerosos de sus edificios. Quizá el ejemplo más claro para los españoles o hispanohablantes sea el acueducto de Segovia. El anfiteatro cuenta además con 4 niveles de arcadas y con numerosos contrafuertes que proporcionan soporte y estabilidad a la estructura. Cuando se cruza la entrada principal, nos vamos a encontrar en el interior del anfiteatro. Inmediatamente uno se puede dar cuenta de la grandiosidad de este espacio y de su capacidad para albergar a más de 35.000 espectadores. Las gradas, como se puede ver, en la que una vez se supone que se pudo acomodar una multitud, se extienden a lo largo de las paredes curvas del anfiteatro. No obstante, y como dato, realmente no se conoce si el anfiteatro llegó a estar terminado y si tuvo uso en algún momento. Las gradas del anfiteatro se dividen en 3 secciones principales, llamadas Maeniana. La parte inferior, llamada Imacabea, estaba reservada para los ciudadanos más destacados de la ciudad y también para las autoridades. La media cavea estaba destinada a la clase media, como su propio nombre indica, mientras que la Summacabea, la parte más alta y alejada del escenario, se reservaba para las clases populares y para los acompañantes de estos. Desde las gradas se puede observar la arena, donde se llevaban a cabo los espectáculos y los eventos. La arena tenía una forma ovalada y rodeada por un muro alto. Era el escenario principal para las batallas de gladiadores, las competencias atléticas y las representaciones teatrales. En su extremo se encuentra el escenario, donde los actores y músicos se presentaban durante los espectáculos. Bajo la arena se encuentra también un intrincado sistema de pasadizos y cámaras subterráneas. Básicamente, estos espacios servían como vestuarios para los gladiadores, para almacenar a los animales salvajes y para almacenar diversos tipos de pertrechos. Además, los pasadizos subterráneos permitían también el acceso rápido de los animales y los artistas gladiatorios a la arena mediante un ingenioso sistema de elevadores y trampillas. Este complejo laberinto de túneles y salas facilitaba la organización y el desarrollo de los espectáculos, demostrando la gran habilidad técnica y la planificación de los constructores romanos. Hay que destacar también que en la mayoría de combates de gladiadores, normalmente el gladiador no moría, sino que simplemente se estaba representando una especie de teatrillo. En definitiva, los gladiadores eran muy costosos de mantener y no todo el mundo está preparado para dar un espectáculo así, por lo que, evidentemente, tras cada combate, lo más normal es que ninguno de ellos muriera. Ahora nos vamos a adentrar un poco en el laberinto de escaleras y de pasillos para ascender hacia la parte más alta del anfiteatro del Yem. A medida que subimos podemos apreciar la impresionante vista de la arena y de la ciudad del Yem al fondo, que se puede ver desde cualquier parte del anfiteatro. Desde aquí uno se puede dar cuenta, más si cabe, de la magnitud del anfiteatro y de su impacto en el paisaje circundante. Es que es muy evidente. Hablemos un poco más del sistema constructivo del anfiteatro, que es un testimonio de la habilidad y del ingenio de los arquitectos y constructores romanos. La estructura está compuesta, como hemos visto, por una serie de elementos arquitectónicos y de técnicas de construcción que permitieron crear la edificación resistente y funcional, que evidentemente podía albergar a miles de espectadores, como hemos visto. Uno de los elementos más importantes son los arcos y las bóvedas, que podemos observar transcurriendo por los pasillos. Los arcos permiten la distribución del peso de la estructura
estructura de la manera más eficiente, mientras que las bóvedas, especialmente las bóvedas de cañón y las bóvedas de arista, proporcionan resistencia y estabilidad a la edificación. Estas innovaciones arquitectónicas permitieron a los romanos construir estructuras tan grandes y tan duraderas. Además, en el anfiteatro se emplearon técnicas romanas de construcción bastante novedosas. Una de ellas fue el opus caementicium y el opus quadratum. El primero de los mismos, el opus caementicium, es un tipo de hormigón romano que se hacía con mortero y piedras, básicamente una especie de cemento, y se utilizaba principalmente en la construcción de los cimientos y de las estructuras internas para aumentar la solidez. La otra de las técnicas es la que ya hemos mencionado, es la llamada opus quadratum, y básicamente lo que supone es el uso de bloques de piedra caliza cortados y ensamblados sin mortero en las paredes exteriores, lo que proporciona este acabado estético y duradero. También se destacó en el anfiteatro la ingeniería hidráulica, que jugaba un papel crucial en los anfiteatros romanos. Los romanos diseñaron un sistema de drenaje eficiente para desalojar el agua de la lluvia y evitar las inundaciones en la arena. Además, como mencionamos anteriormente, el anfiteatro era capaz de albergar naumaquias. Esto básicamente es la escenificación de pequeñas batallas de barcos, y para realizarlas se requería de un sistema avanzado de canales y compuertas que podían llenar y vaciar el área rápidamente. De haberse utilizado el anfiteatro, cosa de la que no estamos seguros, otro aspecto destacado es la estructura modular y la adaptabilidad del mismo a los diferentes eventos. Es decir, las gradas y los pasillos se diseñaron de tal manera que permitían un acceso rápido y ordenado a los espectadores. También se garantizaba la buena visibilidad desde todos los asientos y, por la estructura del mismo anfiteatro, se podían implementar diferentes tipos de eventos. No todo eran luchas gladiatorias como hemos visto. Como hemos mencionado, el teatro del Gem entró rápidamente en decadencia, y esto está relacionado en gran medida con los cambios políticos, sociales y culturales que tuvieron lugar en el Imperio Romano y posteriormente en la región del norte de África. Por una parte, habría que mencionar la crisis del siglo III, que golpeó de forma dramática al Imperio Romano y al norte de África. No obstante, esto no es la única causa para la decadencia del anfiteatro, ya que rápidamente la zona norafricana, y particularmente la zona tunecina, se recuperó en el siglo IV y llegó a cotas de esplendor enormes. Otro de los cambios también bastante importantes fue el cambio simplemente de costumbres, de religiosidad y de modos de socializar en las ciudades romanas de la época. La expansión del cristianismo y la transformación de la mentalidad en la región jugaron un papel clave. El cristianismo, que se adoptó como religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, trajo nuevos valores y gustos culturales, y evidentemente ciertos espectáculos como los combates gladiatorios que estaban asociados a los dioses paganos en muchas situaciones fueron vistos como inmorales y contrarios a los principios cristianos. Y es que ya en el final del siglo IV, en el año 399 después de Cristo, el emperador romano Honorio prohibió los espectáculos gladiatorios. Y por otra parte, las élites de las ciudades ya no tenían tanto interés en financiar este tipo de monumentos y mantenerlos. Además, en los siglos posteriores, la región del Gem experimentó numerosas invasiones y cambios políticos. Por una parte, en el siglo V aparecieron los vándalos, un pueblo germánico que ocupó la región. Más adelante, los romanos orientales, más conocidos como bizantinos, ocuparon la región entre los siglos VI y VII. A continuación, en el norte de África, entraron los árabes musulmanes que conquistaron esta región. Estos cambios, en definitiva, y el control político y otras prioridades culturales hicieron que el anfiteatro del Gem y también la ciudad del Gem sufrieran una enorme decadencia. De hecho, a lo largo de los años, el anfiteatro ha ido sufriendo saqueos y muchos de sus materiales han sido reutilizados para otras construcciones. Y mira, a pesar del estado en el que nos lo vemos encontrar, gran parte de lo que fue el teatro está totalmente desmantelado. Eso sí, es uno de los mejor conservados en el mundo romano, como hemos podido apreciar, y nos puede dar un recordatorio del esplendor y la grandeza de la antigua ciudad de Tisidrus, y sobre todo del poderío romano en África del Norte, un poderío que no desaparecería hasta las invasiones de los vándalos. Hoy en día, el anfiteatro del Gem es uno de los sitios arqueológicos protegidos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y atrae visitantes de todo el mundo que están interesados en aprender más sobre la historia, la arqueología, la cultura romana en Túnez y, en definitiva, acercarse a un monumento que es espectacular. De hecho, los viajeros han ido visitando el monumento a lo largo de la historia, como así se puede ver en las paredes, que están totalmente pintarrajeadas por exploradores árabes, soldados franceses que estaban desplegados en la región, soldados alemanes que estuvieron aquí en el Afrika Korps, etcétera, etcétera.
Es quizás uno de los fallos actuales que tiene el mantenimiento de estos restos arqueológicos a día de hoy en este tipo de países, y es que el acceso es totalmente libre, lo que lleva a cierta destrucción del material. Pero bueno, peores cosas tienen que ir los tunecinos y evidentemente no es una de sus prioridades poner un guardia o cerrar las zonas. Vamos a finalizar aquí nuestro recorrido por el anfiteatro del Yem en esta pequeña visita, en este pequeño paseo que he intentado ofreceros. Espero que os haya gustado esta pequeña inmersión, como quien diría, en la historia y en la arquitectura del anfiteatro. Y a modo de recordatorio, en la propia ciudad del Yem, que os van a tratar muy bien si vais, también vais a encontrar un museo romano en el que vais a poder apreciar innumerables mosaicos y también la recreación de lo que serían las villas del lugar. Os agradezco a quienes hayáis visto el vídeo y en definitiva os quiero recordar que si os ha gustado me deis me gusta y si queréis podéis poner algún tipo de comentario. Gracias.